Capítulo 1. El fin que nunca comenzó. Ragnar K no llegó. No hubo cuernos anunciando el último amanecer. Ningún lobo devoró al sol. Las raíces de Yggdrasil no crujieron bajo el peso del destino. El mundo siguió respirando con normalidad, como si la mayor profecía jamás pronunciada hubiera sido olvidada antes de cumplirse. Ese fue el primer signo. En Asgard, los dioses lo sintieron antes de comprenderlo, no como una amenaza, sino como una ausencia incómoda. Las runas del destino permanecían intactas, grabadas con la misma claridad ancestral, pero no avanzaban, no mostraban nuevas visiones, no se oscurecían. Simplemente, Odín las observó durante largas noches. Había entregado un ojo por conocimiento y colgado su cuerpo del árbol del mundo para entender el lenguaje del fin. Sin embargo, por primera vez, el saber no ofrecía respuesta. El hilo no se ha roto, murmuró, pero tampoco se mueve. Thor afilaba Mjolnir por costumbre, no por necesidad. Cada golpe contra la piedra resonaba sin eco profético. Durante Ras, su fuerza había sido parte de una secuencia inevitable en batalla. Muerte, renacimiento. Ahora, la fuerza existía sin contexto. Si el fin no llega, dijo, ¿para qué nos preparamos? Nadie respondió. Freya caminó entre los presagios antiguos, donde antes florecían visiones de sangre y fuego. Ahora, esos lugares estaban silenciosos, no vacíos, sino neutrales. La magia seguía viva, pero no advertía, no señalaba, no urgía. El mundo no espera, dijo. Y sin espera, la profecía se marchita. Loki fue el primero en reír, no con burla, sino con una lucidez inquietante. Tal vez, dijo Ragnar, K nunca fue un evento. Tal vez fue un acuerdo, un relato sostenido por la creencia de que debía ocurrir. La idea cayó como una grieta invisible. Durante generaciones, mortales y dioses habían vivido bajo la sombra del final. Cada guerra, cada sacrificio, cada decisión se justificaba en nombre de un destino inevitable. Ragnar K no solo era el fin de los dioses, era la estructura que daba sentido a todo lo que precedía. Sin él, ¿qué quedaba? Odín comprendió algo que ninguna runa había dicho jamás. A las profecías no se cumplen solas. Necesitan ser esperadas, alimentadas por el miedo, la fe, la repetición. Y el mundo había dejado de esperar. En Midgard, los mortales ya no hablaban del fin de los tiempos, no por negación, sino por irrelevancia. Tenían conflictos inmediatos, decisiones urgentes, futuros que no dependían de un cataclismo mítico. El mañana importaba más que el final. Eso debilitó la profecía más que cualquier rebelión. Ragnar K no fue cancelado, dijo Odinan. Fue abandonado. Los dioses sintieron entonces una forma nueva de temor. No el miedo a morir, sino el miedo a no ser necesarios ni siquiera para el fin. Si el mundo podía seguir sin el apocalipsis prometido, ¿qué significaba su existencia ligada a él? Thor apretó el mango de su martillo. Yo nací para luchar en ese día. Y yo, respondió Fenrir desde su prisión, cuya sombra aún existía aunque su destino se diluía, para devorarlo todo. Pero incluso el lobo sintió la duda. Las cadenas que lo retenían no se debilitaban, pero tampoco tensaban hacia un desenlace. Estaban en pausa. Loki observó a todos con una calma peligrosa. Un fin que no llega no es una tragedia, dijo. Es una condena distinta. Una condena a existir sin clímax. Los dioses no podían morir gloriosamente, no podían caer como advertencia ni renacer como mito renovado. Estaban atrapados en una eternidad donde el desenlace había perdido audiencia. Odín entendió que el verdadero desastre no era Ragnar K, sino su ausencia, porque el fin daba propósito incluso a la caída. Sin él, cada dios debía enfrentarse a una pregunta que nunca habían formulado. ¿Quién soy si no cumplo el destino que me define? El cielo no se quebró, a la tierra no tembló, el mundo siguió. Y en ese continuar silencioso,
Ragnar K comenzó a desvanecerse no como evento, sino como idea. No porque fuera falso, sino porque nadie lo sostuvo. Ese fue el día en que los dioses comprendieron que incluso el apocalipsis puede morir, si deja de ser creído. Capítulo 2. Los presagios que perdieron voz. Los presagios no desaparecieron, se quedaron sin audiencia. Durante eras habían hablado con claridad brutal a cuervos, volando en círculos imposibles. Sueños teñidos de fuego, runas que sangraban significado. No eran simples señales, eran instrucciones. Advertían, empujaban, justificaban decisiones tomadas en nombre del final. Ahora seguían ocurriendo, pero nadie los escuchaba. En Asgard, los augurios aún se manifestaban. El viento cambiaba de dirección sin razón aparente. Las sombras se alargaban donde no debía haber luz, pero los dioses los observaban con una mezcla de desconcierto y cansancio. Antes, una señal bastaba para mover ejércitos, dijo Thor. Hoy, apenas provoca una pausa. Odín envió a Hugin y Munin a recorrer los mundos. Regresaron con relatos precisos, como siempre. Sin embargo, había algo distinto en sus informes. Los mortales ven los signos, dijo uno de los cuervos. Simplemente no los interpretan como mandatos. Ese fue el quiebre. Las señales habían perdido su función principal, no dirigían el comportamiento. Un eclipse ya no significaba catástrofe inevitable. Un sueño profético no dictaba sacrificios. El presagio se había convertido en información, no en orden. Freyja caminó por Midgard, observando cómo los humanos discutían un augurio reciente. Un nacimiento bajo un cielo rojo. Antes habría provocado miedo, ofrendas, decisiones extremas. Esta vez generó debate. Tal vez no signifique nada, dijo uno. Tal vez solo nos recuerde que debemos ser cautos, dijo otro. Nadie habló de destino. No ignoran la magia, comprendió Freya. Han aprendido a ponerla en contexto. Loki encontró esto fascinante. Durante siglos había explotado la ambigüedad de los presagios. Había torcido señales, sembrado interpretaciones, provocado conflictos a partir de una sola visión malentendida. Ahora, sus palabras caían en terreno menos fértil. Antes, una profecía maldicha podía incendiar un reino, dijo. Hoy, me piden pruebas. Eso lo desconcertó más que cualquier castigo. Odín revisó las antiguas tablas del destino. No estaban vacías. Las runas seguían inscritas, pero sus líneas se superponían sin jerarquía. El futuro ya no aparecía como una secuencia inevitable, sino como un abanico de posibilidades no priorizadas. Los presagios no han fallado, dijo. Ha fallado nuestra suposición de que debían ser obedecidos. Esa revelación fue peligrosa, porque si los presagios no obligaban, entonces los dioses no podían excusarse en ellos. Las guerras iniciadas porque así estaba escrito perdían legitimidad. Las tragedias justificadas por el destino se volvían decisiones sin respaldo. Thor recordó batallas libradas por señales que ahora parecían vagas, victorias y derrotas aceptadas sin cuestionar porque el presagio lo exigía. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó. A nadie respondió de inmediato. El silencio fue la respuesta. En Jotunheim, incluso los gigantes percibieron el cambio. Los viejos augurios de destrucción mutua ya no despertaban preparación frenética. Los clanes discutían estrategias a largo plazo, no sacrificios inmediatos. El fin había dejado de ser inminente, y sin inminencia, la profecía perdió urgencia. Los dioses comprendieron entonces que los presagios siempre habían sido una forma de poder blando. No imponían por la fuerza, sino por anticipación. Al retirarse esa expectativa, el control se desvanecía. El mundo no nos desafía, dijo Odín, nos evalúa. Y en esa evaluación, los presagios ya no bastaban. Ragnar K seguía escrito, pero sin voces que lo anunciaran con convicción, se convertía en una historia más, en una posibilidad entre muchas, no el eje de la existencia. Los presagios habían perdido voz no porque fueran falsos,
sino porque ya no eran necesarios para decidir. Y eso dejó a los dioses ante una realidad incómoda. Si el futuro no exige obediencia, entonces cada acto divino debe responder por sí mismo. Por primera vez, el destino no los protegía de la responsabilidad. Capítulo 3. Los dioses que esperaron el final, esperaron no como quienes vigilan un enemigo que se aproxima, ni como estrategas atentos a una señal definitiva. Esperaron como se espera algo que ha sido prometido durante demasiado tiempo, con una mezcla de hábito y duda. Durante eras, los dioses habían vivido hacia adelante, empujados por la certeza de un final inevitable. Cada victoria, cada derrota, cada sacrificio encontraba sentido en ese punto culminante llamado Ragnar. Esperar el final no era pasividad, era estructura. Ahora, sin esa certeza, la espera se volvió vacía. En Asgard, el tiempo comenzó a sentirse distinto, no más lento, sino más evidente. Los días ya no eran preparación, eran simplemente días. Los dioses despertaban sin presagios urgentes, sin visiones que justificaran movimiento inmediato. Thor se sentaba a menudo en el umbral del Vaifr, Zen, observando los mundos sin intervenir. Su martillo descansaba a su lado, pesado de una forma nueva, no por falta de fuerza, sino por exceso de posibilidad. Siempre supe cuándo luchar, dijo, porque el final lo exigía. Ahora, no había exigencia. Freya continuó practicando magia, pero sin dirección profética. Sus hechizos ya no revelaban desenlaces, solo estados presentes, emociones, vínculos, tensiones humanas, sin etiqueta de destino. La magia ya no promete, dijo. Acompañan eso la inquietaba más que cualquier presagio oscuro. Loki, acostumbrado a moverse entre futuros posibles, descubrió que la espera le resultaba insoportable. Antes podía burlarse del destino porque conocía su forma. Ahora, sin final previsto, cada acto parecía definitivo de un modo peligroso. Cuando no hay desenlace, dijo, cada error pesa más. Incluso él, el dios del cambio, sentía el vértigo de un mundo sin clímax. Odín fue quien más tiempo pasó esperando, no por inacción, sino por negación silenciosa. Revisaba las runas cada día, no buscando nuevas visiones, sino confirmación de que el final aún existía. Pero las runas permanecían neutrales. No mentían, simplemente no insistían. Un destino que debe ser comprobado a diario, murmuró. Ya no es destino. Los dioses comenzaron a darse cuenta de algo incómodo. Habían construido su identidad alrededor de un evento futuro. Su grandeza, su sacrificio, incluso su muerte estaban pensadas como parte de una narrativa cerrada. Sin Ragnar K, ¿qué justificaba su inmortalidad? La espera se volvió una forma de parálisis elegante. Nadie declaraba que el final no llegaría, pero nadie actuaba como si fuera inminente. El resultado fue un estancamiento sutil, un panteón poderoso sin proyecto. En Midgard, la diferencia era evidente. Los mortales no esperaban, construían, discutían, erraban, corregían. Su tiempo no estaba atado a una profecía. Cada generación redefinía sus prioridades sin mirar al cielo. Eso incomodaba a los dioses más que cualquier desafío directo. Ellos viven como si el mañana importara más que el final, observó Freya. Porque para ellos, respondió Loki, siempre lo ha sido. Thor recordó batallas libradas para retrasar o acelerar el destino. Vidas perdidas para cumplir una secuencia predicha. Ahora, esa secuencia se diluía, y con ella, la justificación de aquellas muertes. Esperamos el final, dijo, pero el mundo ya eligió continuar. Odín comprendió entonces que la espera no era neutral. Al esperar un final que ya no convocaba al mundo, los dioses se alejaban del presente. Se convertían en guardianes de una promesa que nadie había firmado. Eso los hacía irrelevantes sin destruirlos. La tragedia no era que Ragnar K no llegara, era que los dioses seguían esperando. Esperaban una validación que ya no era necesaria. Un cierre
que ya no era requerido. Un destino que había perdido público. Y mientras esperaban, el mundo avanzaba sin ellos. Ese fue el verdadero quiebre, a no el fin del mundo, sino el momento en que los dioses entendieron que esperar el final no es vivir. Capítulo 4. El destino que nadie reclamó. El destino siguió ahí, no como una fuerza dominante, ni como una voz que exigiera obediencia, sino como un objeto olvidado en medio del camino invisible, intacto e inútil durante siglos. El destino había sido reclamado con fervor. Los dioses lo invocaban para justificar guerras. Los mortales lo aceptaban para soportar pérdidas. Nadie lo cuestionaba, porque cuestionarlo implicaba cargar con la responsabilidad de elegir. Ahora, nadie lo tomaba. En Asgard, Odín convocó a los dioses frente a las antiguas marcas del porvenir, no para leerlas, sino para constatar algo inquietante. No había disputa por ellas. Ningún dios exigía custodiar el hilo final. Ningún mortal rogaba por conocerlo. El destino ya no es territorio, dijo Odín. Thor observó las inscripciones que antes definían su caída gloriosa. Su nombre seguía allí, asociado a una batalla que no había ocurrido, a una muerte que no se acercaba. Nací para cumplir esto, dijo, y ahora nadie me lo exige. No había alivio en su voz, tampoco rabia, solo desconcierto. Freya entendió antes que los demás lo que significaba que el destino no fuera reclamado. Durante eras, había sido deseado incluso cuando era cruel. Las personas necesitaban creer que el dolor tenía un lugar asignado, que el amor perdido estaba escrito, que el sacrificio no era arbitrario. Ahora, el mundo parecía aceptar algo más difícil, aunque nada garantiza sentido previo. El destino ofrecía consuelo, dijo, pero también excusa. Loki sonrió con una ironía contenida, y cuando nadie lo reclama, añadió, nadie puede esconderse detrás de él. Esa fue la verdadera renuncia. En Midgard, un anciano murió sin que nadie dijera que había llegado su hora. Una ciudad cayó por decisiones humanas, no por profecías. Un niño nació sin augurios. La vida avanzaba sin marco predeterminado. El destino no fue negado, fue ignorado. Odín comprendió que eso lo volvía más peligroso que nunca. Un destino rechazado todavía puede imponerse, pero uno que no interesa pierde poder sin resistencia. No lo han destruido, dijo. Han dejado de necesitarlo. Ese abandono cambió todo. Los dioses, que siempre habían sido mediadores entre lo que debía ocurrir y lo que ocurría, perdían su función central. No porque el mundo se rebelara, sino porque ya no pedía permiso. Thor dejó Mjolnir apoyado contra una columna, no como símbolo de rendición, sino como aceptación. La fuerza sin mandato no desaparece, pero tampoco lidera. El destino nos daba dirección, dijo Ann sin él. Somos solo present. Freya miró hacia los mundos y sintió algo cercano al respeto. Los mortales avanzaban sabiendo que podían fallar sin red cósmica. Elegían aún sabiendo que no había garantía de corrección divina. Eso requiere más valentía que la fe, susurró. Loki por primera vez no quiso interferir. Entendió que el caos sin destino ya no era fértil. Las historias no se rompían, se transformaban. Odín aceptó lo inevitable en el destino. Ese eje alrededor del cual giraban los mitos ya no tenía reclamantes. No había héroes buscando cumplirlo. No había dioses esperando ejecutarlo. Quedaba allí, como una promesa sin firmantes. Y así, el destino dejó de ser una fuerza. Se convirtió en una opción. Y luego, en un recuerdo. Ese fue el momento exacto en que los dioses comprendieron que el mayor cambio no fue que Ragnar K no llegara, sino que nadie lo estuviera esperando. Capítulo 5. Los poderes que perdieron justificación. El poder permanecía, no había disminuido, no se había debilitado ni fragmentado. El trueno seguía respondiendo a Thor. La magia fluía intacta en Freya. El conocimiento de Odín seguía siendo vasto y peligroso. Loki aún podía torcer verdades con una palabra bien colocada.
Pero algo esencial había cambiado. A nadie pedía que ese poder fuera usado. Durante eras, la fuerza divina existió para cumplir un propósito mayor: defender el orden, cumplir el destino, preparar el final. El poder no necesitaba explicación, porque estaba inscrito en una narrativa inevitable. Ahora, sin Ragnar como horizonte, cada capacidad divina quedaba expuesta a una pregunta incómoda: ¿por qué usarlo? Thor fue el primero en enfrentarse a esa duda de forma directa. Un conflicto menor surgió en Midgard: disputas por territorio, tensiones antiguas que amenazaban con escalar. Antes habría descendido como advertencia. Un solo golpe de Mjolnir bastaba para imponer silencio. Esta vez se detuvo. Puedo terminar esto en un instante, pensó. Pero, ¿con qué derecho? No había profecía que exigiera intervención. No había equilibrio cósmico en riesgo. Solo consecuencias humanas, de decisiones humanas. Thor se retiró y el conflicto siguió su curso. Torpe y doloroso, pero resuelto, sin trueno. Ese día, Thor entendió que su poder no había desaparecido, pero había perdido su legitimidad automática. La fuerza sin mandato ya no era justicia, era imposición. Freya sintió algo similar con su magia. Podía influir en emociones, inclinar voluntades, sanar heridas profundas. Antes, su intervención era vista como bendición o castigo divino. Ahora, cualquier uso alteraba procesos que los mortales estaban aprendiendo a sostener por sí mismos. Si curo todo, pensó, ¿qué aprenden del dolor? Si guío cada amor, se preguntó, ¿qué queda de la elección? Su poder seguía siendo inmenso, pero cada hechizo sin necesidad se sentía como una intrusión. Loki, por su parte, descubrió que su don era el más afectado. El engaño siempre había funcionado porque el mundo buscaba certezas externas. Al desaparecer el destino como excusa, la mentira perdía terreno. Antes, dijo, bastaba con decir estaba escrito. Ahora, admitió, me preguntan, ¿por qué deberíamos creerte? Por primera vez, su poder requería consentimiento. Odín fue quien comprendió el alcance total del problema. El conocimiento absoluto siempre había sido peligroso, pero necesario. Servía para anticipar, para preparar, para sostener el orden frente al caos final. Sin un final esperado, el conocimiento dejaba de ser guía y se volvía carga. Saber demasiado sin propósito no otorgaba autoridad, generaba distancia. El poder sin justificación, dijo Odín, no es soberanía, es amenaza latente. Esa revelación estremeció al panteón. Los dioses no estaban siendo despojados. Nadie les arrebataba sus dones. Simplemente, el mundo había dejado de concederles razón para usarlos. En Midgard, los mortales empezaron a notar algo extraño. A los dioses no intervenían, no castigaban errores, no corregían excesos, no ofrecían soluciones inmediatas, y aún así, el mundo no colapsaba. Se equivocaban más, sufrían consecuencias más directas, pero también aprendían con una claridad nueva. Cada decisión tenía peso real, porque no habría corrección divina posterior. Eso hizo que el poder de los dioses se volviera desproporcionado frente a un mundo que ya no lo necesitaba para funcionar. Somos gigantes en un espacio que aprendió a caminar sin nosotros, dijo Freya. Thor bajó la mirada. La fuerza sigue siendo fuerza, dijo, pero sin causa, solo intimida. Loki sonrió con una mezcla de resignación y lucidez. El poder que no se ejerce por miedo a romper algo. Tijo es poder que ha entendido su límite. Odín aceptó finalmente lo inevitable. Los dioses habían entrado en una era donde tener poder no equivalía a tener derecho a usarlo. La justificación había sido el destino. Sin él, cada acción divina debía responder ante el mundo, no ante una profecía. Y eso era algo para lo que nunca se habían preparado. Así, los poderes no se extinguieron, simplemente quedaron suspendidos, a la espera de una razón que ya no existía. Capítulo 6.
La tentación de forzar el final. La tentación no nació del odio ni del miedo, nació del vacío. Cuando el destino dejó de reclamar a los dioses, cuando el poder perdió justificación y la espera se volvió estéril, surgió una idea peligrosa, casi inevitable en sí. El final no llega, puede ser provocado. No fue una conspiración abierta, no hubo juramentos ni alianzas selladas con sangre. Fue un pensamiento compartido en silencio, una posibilidad que apareció en más de una mente divina al mismo tiempo. Si Ragnar daba sentido, si el final otorgaba propósito, ¿por qué no empujarlo de nuevo al mundo? Loki fue el primero en decirlo en voz alta, no como propuesta, sino como pregunta. ¿Y si el error fue esperar? Tía, ¿y si el fin no se cumple porque dejamos de actuar como si fuera inevitable? El silencio que siguió no fue rechazo inmediato. Thor no respondió, pero la idea lo inquietó. Toda su existencia había sido moldeada para una última batalla. Sin ella su fuerza parecía desperdiciada, casi ofensiva. Forzar el final no sería traición, sería cumplir aquello para lo que fue creado. Si el mundo necesita un cierre, pensó, alguien debe golpear primero. Freya sintió repulsión ante esa lógica, pero también comprensión. La ausencia de clímax había erosionado la coherencia del relato divino. Forzar el final sería una forma de devolver simetría al cosmos, un sacrificio final, un sentido claro, pero no sería destino, advirtió. Sería imposición. Odín escuchó sin interrumpir. Conocía bien esa tentación. Forzar el final era, en esencia, restaurar la autoridad perdida, no sobre el mundo, sino sobre la narrativa misma. Un Ragnar provocado dicho finalmente no sería profecía cumplida, sería confesión de fracaso. Eso no detuvo la idea, solo la hizo más peligrosa, porque cuanto más conscientes eran de su ilegitimidad, más atractiva se volvía. Un final forzado no necesitaba fe, solo poder suficiente. En los márgenes de los mundos comenzaron pequeños desequilibrios, no cataclismos, sino gestos medidos, antiguas rivalidades reavivadas, criaturas despertadas antes de tiempo, tensiones empujadas con cuidado, nada que pudiera señalarse como inicio del fin. Pero todo apuntaba hacia él. Loki disfrutaba el proceso, no por caos, sino por claridad. El mundo había aprendido a vivir sin destino. Forzarlo sería la prueba definitiva. ¿Resistiría o cedería? Si sobrevive, pensó, entonces el final realmente murió. Si cae, sonrió. Nunca dejó de ser nuestro. Thor sintió el conflicto más profundamente cuando levantó Mjolnir una noche sin tormenta. El martillo respondió con facilidad. La fuerza estaba intacta. Bastaba un acto, uno solo, para romper el equilibrio humano. Bajó el arma. Forzar el final, dijo, no nos devuelve propósito, nos convierte en aquello que el mundo aprendió a superar. Freya se alineó con él. Entendió que un final impuesto no otorgaría sentido, solo demostraría incapacidad para aceptar la irrelevancia. El amor no necesita un apocalipsis para ser real, dijo. La vida tampoco. Odín vio entonces la verdadera dimensión de la tentación. No se trataba de destruir el mundo, sino de recuperar la necesidad de los dioses. Un Ragnar forzado haría que el mundo volviera a mirarlos, a temerlos, a necesitarlos. Y eso lo hizo retroceder. Un final elegido por nosotros, declaró, sería la última tiranía. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos dioses menores, creados solo para cumplir roles en la profecía final, comenzaban a desvanecerse en la irrelevancia. Para ellos, forzar el final era existir una vez más. La tentación no desapareció, solo quedó contenida, como una grieta sellada a medias, como una posibilidad que el mundo ignoraba, pero que los dioses cargaban. Ragnar no llegó, pero por primera vez, alguien consideró seriamente empujarlo, y esa decisión, no tomada, era más peligrosa que cualquier profecía. Capítulo 7.
El dios que se negó a empujar no fue una declaración pública, no hubo un consejo solemne ni un juramento pronunciado ante los mundos. La negativa fue silenciosa. Entre todos los dioses que sintieron la tentación de forzar el final, uno decidió no hacerlo, no por falta de poder, sino por comprensión tardía. Y esa decisión, aunque invisible, alteró el equilibrio más que cualquier cataclismo. Fue Thor. El dios del trueno había nacido para golpear, para responder a la amenaza con fuerza inmediata. Durante eras su identidad se había definido por la acción decisiva, por la certeza de que siempre había algo que debía ser detenido. Ahora, no había mandato. Thor observó Midgard desde lo alto, viendo cómo los mortales enfrentaban conflictos sin esperar intervención divina. No eran más virtuosos, no eran más sabios, pero eran propietarios de sus consecuencias, y eso lo detuvo. Si empujo el final, pensó, les robo algo que han ganado. Mjolnir reposaba en su mano. Listo, bastaba una sola decisión. Una criatura liberada, una frontera cruzada, un golpe mal dirigido. El Ragnar forzado no requería consenso. Solo iniciación. Thor apretó el martillo y lo bajó. Ese gesto fue el primero. Freyja lo sintió inmediatamente. La magia reaccionó a la renuncia como a una corriente desviada. No fue alivio, sino estabilidad. El mundo no se tensó hacia el desastre. Alguien eligió no usar su poder, dijo, y eso pesa más que cualquier hechizo. Loki lo supo sin necesidad de señales. Para él, el cambio no estaba en la acción, sino en la ausencia de provocación. El caos esperaba impulso. No llegó. Interesante, murmuró. Negarse también es una forma de intervenir. Odín observó en silencio. Sabía lo que significaba. No era solo una decisión personal. Era una grieta en la lógica ancestral. El héroe que se define por su fuerza, renunciando a ejercerla cuando sería definitiva. Ese gesto, pensó, no estaba escrito. Thor no explicó su negativa. No, la defendió. No pidió aprobación. Simplemente dejó de avanzar hacia el final. Al hacerlo, asumió algo que nunca había cargado, a la responsabilidad de no actuar. Eso no lo convirtió en salvador, lo convirtió en testigo. Los dioses menores que anhelaban el Ragnar comenzaron a comprender que nadie los empujaría hacia la gloria final. Algunos se consumieron en resentimiento, otros se disiparon, perdiendo forma sin destino que cumplir. Thor observó ese proceso sin intervenir. Sabía que empujar el final para darle sentido sería una crueldad disfrazada de propósito. No todo lo que fue creado para terminar, dijo, necesita hacerlo. Esa idea se propagó lentamente, no como doctrina, sino como ejemplo. Freyja adoptó la misma postura. Retiró hechizos que podrían inclinar eventos, permitió que el amor humano siguiera su curso, con pérdidas reales y decisiones imperfectas. Loki, por primera vez, no empujó la grieta. Se quedó al borde, observando qué hacía el mundo cuando nadie lo incitaba a caer. El caos impuesto es simple, admitió. El caos evitado es más interesante. Odín comprendió entonces que la negativa de Thor no solo contenía la tentación, redefinía el rol divino. Los dioses no estaban allí para iniciar el fin, ni para garantizar continuidad, sino para decidir cuándo no intervenir. Ese tipo de poder no deja marcas visibles, pero cambia el curso de la historia. Ragnar no llegó porque alguien se negó a empujarlo, no por miedo, no por debilidad, sino por respeto a un mundo que había aprendido a sostenerse. Y en esa renuncia silenciosa, el destino perdió una de sus últimas oportunidades de imponerse. Capítulo 8. Los dioses que aprendieron a retirarse. La retirada no ocurrió de una vez, no fue un éxodo ni un juramento colectivo. Fue una desaparición gradual. Los dioses no abandonaron los mundos porque fueran derrotados, sino porque comprendieron que su presencia
ya no era necesaria para sostener el equilibrio. Ese aprendizaje fue más difícil que cualquier guerra. Durante eras, existir había significado intervenir. Ahora, existir significaba saber cuándo no hacerlo. El primero en retirarse no fue el más débil, sino el más antiguo entre los menores, un guardián de umbrales que durante milenios había asegurado transiciones entre vida y muerte. Un día, simplemente, dejó de responder. Las almas siguieron cruzando sin caos. El mundo no colapsó. Eso sembró inquietud. Si incluso eso puede continuar, susurraron. ¿Qué queda de nosotros? Freya observó cómo los vínculos humanos se formaban sin bendiciones visibles. El amor no fue más puro, fue más frágil y aún así sobrevivió. Ella retiró su mano de los rituales, no por desdén, sino por confianza tardía. El amor no necesita testigos eternos, aceptó. Thor hizo algo más radical. Dejó de patrullar. Las tormentas siguieron naciendo. No obedecían a voluntad divina, sino a leyes que siempre habían estado allí, ocultas tras su presencia. El trueno perdió su nombre, y aún así, el cielo habló. Loki fue el último en comprender la retirada. Para él, existir era alterar, pero incluso el engaño pierde sentido cuando no hay un orden que subvertir. Si no intervengo, pensó, dejo que el mundo se mienta solo. Wailo permitió Odín permaneció más tiempo, no por apego, sino por deber de observación. Miró cómo los mortales resolvían disputas sin augurios claros, cómo aceptaban errores sin interpretarlos como castigos divinos. La fe no desapareció, se volvió memoria en los templos. No cayeron, se transformaron en lugares de relato, no displica. Los nombres de los dioses se pronunciaban con respeto, pero sin expectativa de respuesta. Eso dolió, no porque fueran olvidados, sino porque ya no eran necesarios. La retirada, comprendió Odín, no es abandono, es permitir que el mundo no dependa de nosotros para continuar. Uno a uno, los dioses redujeron su presencia, no murieron. Se convirtieron en corrientes, símbolos, relatos transmitidos sin poder coercitivo. El universo no los expulsó, simplemente aprendió a sostenerse sin su peso. En ese silencio nuevo, los mortales no se volvieron mejores, pero se volvieron responsables. Cada decisión dejó de ser una ofrenda o una blasfemia. Fue solo una elección, y eso cambió todo. Cuando Odín finalmente se retiró, no hubo señales, ningún cuervo lo siguió, ningún presagio marcó el instante, solo quedó el mundo, avanzando sin instrucciones. Los dioses habían aprendido a retirarse, y al hacerlo, enseñaron a la existencia su última lección, que la eternidad no se preserva imponiéndose, sino sabiendo cuándo dejar de estar. Capítulo 9. El mundo que continuó sin testigos. El mundo no se detuvo cuando los dioses se retiraron. Tampoco celebró su ausencia. Simplemente continuó. Los primeros años fueron extraños, no por catástrofes, sino por la falta de señales. Las tormentas llegaban sin advertencias sagradas. Las cosechas fallaban o prosperaban sin que nadie pudiera atribuirlo a favor o castigo. Las muertes ocurrían sin que un nombre divino las reclamara. Por primera vez, nadie observaba desde lo alto. Los mortales lo sintieron como un vacío, pero no como un abismo. Era un silencio distinto al que dejan las ruinas. Era un silencio sin intención. Los reyes siguieron gobernando, pero sus juramentos ya no invocaban testigos eternos. Las leyes dejaron de justificarse en mandatos celestes. Cuando eran injustas, no era por voluntad divina, sino por decisiones humanas. Eso cambió la forma en que se asumía la culpa. Antes, el error podía ofrecerse como sacrificio. Ahora, debía corregirse. Las guerras no cesaron, pero perdieron algo esencial. Ya no podían llamarse sagradas.
Ninguna espada fue bendecida. Ninguna masacre prometió redención. Los soldados luchaban sabiendo que no había canto divino esperándolos al final. Y aún así, luchaban. Algunos esperaban señales. Durante generaciones se interpretaron sueños, eclipses, nacimientos extraños, pero nada respondía. El cielo se volvió honesto en su indiferencia. Tal vez nunca nos miraron como creímos, empezaron a decir algunos. Tal vez siempre estuvimos solos. Otros rechazaron esa idea. Mantuvieron los relatos no como explicas, sino como advertencia. Los dioses se convirtieron en ejemplos, no en autoridades. Eso fue más poderoso de lo que nadie anticipó. Los niños aprendieron historias donde incluso los dioses erraban, donde el poder no garantizaba sabiduría. Ya no se rezaba para evitar el error, sino para recordar sus consecuencias. El mundo siguió creciendo sin testigos, porque había aprendido algo fundamental. No toda existencia necesita ser observada para tener valor. Las montañas no se alzaban para impresionar a nadie. Los mares no rugían para demostrar fuerza. La vida no pedía permiso para persistir. En algunos lugares surgieron comunidades que rechazaron por completo el pasado divino. En otros se conservaron los nombres con cuidado. ¿Cómo se cuida un fuego que ya no quema, pero aún ilumina? No hubo una verdad única, y eso también era nuevo. Sin dioses, la historia dejó de tener un destino claro. No había profecía final ni promesa de cierre. El tiempo dejó de avanzar hacia un fin escrito. Avanzaba porque no sabía hacer otra cosa. Hubo noches en que algunos creyeron sentir miradas invisibles, pero eran recuerdos, no presencias. Ecos de una era en la que cada acontecimiento parecía observado. Ahora los actos solo tenían testigos temporales, otros mortales, y la memoria que sobreviviera a ellos. Eso hizo cada decisión más pesada y más real. Si el mundo se volvía cruel, no era porque así lo dictara un plan superior. Si se volvía justo, tampoco. La responsabilidad no descendía del cielo, nacía en cada gesto. Y así, sin dioses y sin final prometido, el mundo continuó. No mejor, no, peor, solo auténtico. En ese avanzar sin testigos, la existencia encontró algo que nunca había tenido bajo la mirada divina: libertad sin absolución, continuidad sin destino, vida sin guión. Y el mundo siguió, porque ahora no había nadie que esperara a verlo terminar. Capítulo ESI. La herencia que nadie reclamó. Cuando los dioses se retiraron por completo, no dejaron un testamento, no hubo reliquias señaladas ni mandatos finales. La herencia quedó allí, abierta, dispersa en símbolos, historias, ruinas y hábitos que ya nadie sabía si debía conservar o abandonar. Durante mucho tiempo, los mortales buscaron algo que heredar. Un poder olvidado, un derecho oculto, una autoridad vacante. Pero lo que encontraron fue más incómodo. No había nada que reclamar sin asumir el peso completo de ello. Las armas sagradas permanecieron donde siempre habían estado. No perdieron su forma, pero sí su significado. Un martillo ya no garantizaba justicia. Una lanza no otorgaba visión. En manos humanas eran solo herramientas tan peligrosas, tan limitadas. Eso decepcionó a muchos. Había quienes deseaban que la herencia divina fuera un trono vacío, esperando ser ocupado. Pero el trono nunca existió. Solo había una costumbre de obedecer. Los templos se convirtieron en archivos, los sacerdotes en narradores. Nadie podía hablar en nombre de los dioses sin admitir que hablaba desde sí mismo. Ese fue el verdadero legado, en la imposibilidad de esconder la voluntad propia detrás de una voz eterna. Algunas comunidades intentaron reconstruir el orden antiguo, imitaron rituales, repitieron palabras exactas, copiaron gestos descritos en textos viejos, pero algo faltaba: no energía, no milagro, autoridad incuestionable. Y sin ella, todo se volvía discutible. Las decisiones comenzaron a justificarse con razones, no con mandatos. Eso las hizo frágiles, pero también revisables. Por primera vez,
Una ley podía cambiar sin blasfemia. El conocimiento fue la herencia más visible, no como revelación, sino como método en observar, en comparar, en dudar, aprender sin esperar confirmación divina. El mundo se volvió menos seguro, pero más comprensible. Odín había dejado preguntas no respuestas. Thor había dejado fuerza no dirección. Loki había dejado conciencia de la contradicción, no excusas. En todo estaba allí. Nada exigía ser tomado. Por eso, nadie reclamó la herencia como un derecho. Hacerlo habría implicado aceptar que el poder sin testigos requiere responsabilidad total. Y no todos estaban dispuestos. Al final, la herencia no fue un objeto ni un título. Fue una condición a vivir sin garantías trascendentes. Elegir sin absolución previa. Construir sin destino asegurado. Los dioses no dejaron un mundo incompleto. Dejaron un mundo sin manual. Y quizás por eso mismo, más difícil de destruir y más digno de ser continuado. Capítulo 11. La memoria que se negó a desaparecer, aunque los dioses se habían retirado, no todo se fue con ellos. La memoria permaneció, no como mandato ni como culto, sino como una presencia persistente, imposible de erradicar del todo. Los nombres antiguos seguían pronunciándose, a veces sin intención, incrustados en el lenguaje, en los juramentos cotidianos, en las metáforas que nadie recordaba haber heredado. La memoria no pedía fe, en solo recordación. Al principio muchos intentaron borrar el pasado divino, no por odio, sino por miedo a repetir la dependencia. Derribaron estatuas, cerraron santuarios, reescribieron crónicas, pero descubrieron algo inquietante. Incluso sin imágenes, las historias sobrevivían, porque no estaban hechas solo de piedra, sino de experiencia humana. Los relatos de los dioses contenían errores, pérdidas, decisiones equivocadas. No eran cuentos de perfección, eran advertencias, y por eso mismo se negaban a desaparecer. Los ancianos contaban historias sin concluirlas, dejaban el final abierto, como si esperaran que cada oyente lo completara con su propia vida. Los dioses ya no dictaban el desenlace, eran referencias, no jueces. En algunos lugares, los nombres se transformaron. Odín dejó de ser el padre de todo y pasó a ser sinónimo de duda. Thor dejó de representar el orden impuesto y se convirtió en imagen de fuerza sin reflexión. Freya fue recordada no por su magia, sino por haber sabido retirarse. Loki, por haber mostrado que incluso el caos tiene límites. La memoria se volvió ética, no religiosa. Eso fue lo que más inquietó a quienes deseaban un olvido total, porque mientras hubiera memoria, habría comparación. Y mientras hubiera comparación, existiría la posibilidad de preguntarse si se estaba actuando mejor o repitiendo viejos errores con nuevos nombres. La memoria no exigía obediencia, exigía conciencia. Hubo generaciones que intentaron vivir sin ella. Lo lograron por un tiempo. Pero cuando enfrentaron dilemas sin precedentes, regresaron a los relatos antiguos no para pedir permiso, sino para reconocer patrones. Los dioses ya no eran superiores, eran precedentes. Eso los humanizó más que cualquier encarnación. La memoria se negó a desaparecer, porque cumplía una función que ningún poder podía reemplazar. Recordar que incluso los más grandes pueden equivocarse y que retirarse a tiempo también es una forma de sabiduría. Así, los dioses continuaron existiendo sin existir, no en los cielos, sino en la reflexión, no en los milagros, sino en las preguntas incómodas que nadie podía responder por completo. Y mientras la memoria persistiera, el mundo no volvería a necesitar testigos eternos, porque había aprendido algo más difícil al recordar sin obedecer, aprender sin venerar, avanzar sin borrar. La memoria se negó a desaparecer, porque ya no pertenecía a los dioses, sino a quienes habían aprendido a vivir después de ellos. Capítulo 12. Lo que quedó cuando el tiempo siguió.
El tiempo no esperó a que el mundo comprendiera lo ocurrido. Siguió avanzando, indiferente a la retirada de los dioses y a la persistencia de su memoria. Y en ese avanzar constante quedó lo esencial. No quedaron milagros, no quedaron profecías activas, no quedó una voz superior que explicara el sentido último de las cosas. Cada generación nació sin saber exactamente que había sido perdido, y eso la volvió más libre que a las anteriores. El pasado divino era una referencia lejana, no una carga inmediata. Las historias se escuchaban con atención, pero ya no determinaban el camino. El mundo dejó de avanzar hacia un final anunciado. Avanzó hacia posibilidades. Las ciudades crecieron sin planos sagrados. Las leyes se escribieron sabiendo que podían fallar. La justicia no prometía perfección, solo corrección continua. Nada era eterno. Y por eso mismo, todo debía cuidarse. Eso fue lo que quedó a la necesidad de sostener lo que existe sin garantía de permanencia. El error dejó de ser una ruptura con lo divino y se convirtió en parte del proceso. Caer no significaba condena, significaba aprendizaje. El sufrimiento no se justificaba por un designio oculto, se enfrentaba porque estaba allí. La ausencia de testigos absolutos hizo que cada gesto contara más. Un acto justo ya no buscaba recompensa trascendente. Un acto cruel ya no podía excusarse en un mandato superior. Todo recaía sobre quienes actuaban. El mundo no se volvió sabio de inmediato, pero se volvió honesto. Ya no podía mentirse a sí mismo con explicaciones eternas. Si algo se rompía, era responsabilidad de quienes lo habían tocado. Y aún así, la vida persistió. Amón creó belleza sin pedir permiso. La existencia no perdió profundidad al perder a los dioses. Perdió expectativas falsas. Lo que quedó fue una forma distinta de esperanza, no basada en salvación futura, sino en continuidad compartida. No en promesas, sino en decisiones acumuladas. El tiempo siguió y con él, el mundo aprendió a no necesitar cierre. No hubo un final definitivo. No hubo un regreso de los dioses. No hubo una última palabra. Solo quedó esto en un mundo imperfecto, consciente de su fragilidad. Una historia abierta, sin autor visible. Una existencia que continúa no porque deba, sino porque elige hacerlo. Y en esa elección constante, silenciosa, sin testigos eternos, el mundo encontró algo que ni siquiera los dioses habían poseído: a la dignidad de seguir sin promesa, sin mandato, sin fin. Lírica final cuando los dioses se retiraron. No demostraron debilidad, demostraron algo más difícil al límite. Durante eras, el mundo creyó que el sentido debía venir de lo alto, que el orden necesitaba una voz eterna para no desmoronarse. Pero la retirada reveló una verdad incómoda. La dependencia también es una forma de inmovilidad. Los dioses no fueron superados por los mortales, fueron trascendidos. No porque los humanos se volvieran mejores, sino porque aceptaron vivir sin garantías metafísicas, sin promesas finales, sin absoluciones anticipadas. Eso convirtió cada decisión en un acto completo, sin refugio simbólico. La libertad real no llegó cuando cayó el poder divino, sino cuando nadie pudo volver a delegar la responsabilidad. El silencio de los dioses no fue un castigo, fue una sesión. Y en esa sesión, el mundo aprendió que el sentido no se hereda ni se revela, se construye en frágil, irreversible en incompleto, pero propio. Los dioses, al retirarse, dejaron de ser autoridades y se convirtieron en memoria. Y la memoria, cuando no exige obediencia, se transforma en sabiduría. No dicta caminos, advierte consecuencias. Así, el mundo no se volvió sagrado, se volvió ético. No porque siguiera reglas eternas, sino porque cada acto comenzó a importar por sí mismo, no por quien lo observaba. El bien dejó de ser una ofrenda.
El mal dejó de ser destino. Ambos se volvieron elecciones humanas. Y tal vez esa fue la lección final que ni siquiera los dioses pudieron enseñar mientras estuvieron presentes, que una existencia sin testigos absolutos no es una existencia vacía, sino una existencia honesta. El mundo siguió, no para cumplir una profecía, no para alcanzar un final escrito, siguió porque vivir sin promesa y sin guión es el acto más profundo de libertad que existe. Y en ese seguir silencioso, el mundo no perdió a los dioses. Los superó sin destruirlos, al aprender a caminar sin que nadie le dijera hacia dónde.